Bueno, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos esta tarde. Thank you once more for coming and thank you for joining us this afternoon. Pero antes de comenzar, ¿por qué no oramos? Before we start, let's pray. Vamos a orar por el hermano Carlos, que le duele su hombro. Let's pray for Brother Carlos. His shoulder's hurting. Oremos. Padre eterno, venimos ante tu presencia. Heavenly Father, we come before your presence y te agradecemos, Señor, por esta noche preciosa que nos has dado. And we thank you, Father God, for this beautiful afternoon we have. Te agradecemos por el clima hermoso que tenemos ahorita en California. And we thank you, Lord, for this beautiful climate we're having in California. Pero te pido esta noche que toques a mi hermano Carlos, Señor, y le ayudes con el dolor en su hombro, Señor. And Father, I ask that you would touch my brother Carlos, Father, and that you will help heal his pain on his shoulder, Father. Te pedimos, Señor, también que bendigas a los que no han podido venir esta noche. We also ask you, Lord, to bless those who couldn't make it this evening. Y te pedimos, Señor, también que bendigas la palabra que vamos a estudiar, Señor, esta noche. Que los llenes de tu Espíritu Santo, Señor. And we ask you, Father, that you bless the words we're going to read tonight, that you bless this place and these words with your Holy Spirit. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. And we thank you, Father, for everything you've done in our lives. In the name of Jesus. Amen. Amen. So, no problema. So tonight, esta noche, vamos a estar en 1 Timoteo. We're going to be in 1 Timothy, capítulo 2, chapter 2, versículo 4, verse 4. Verse 4, versículo 4. Agarré una nueva Biblia. I got a new Bible. La encontré en Amazon. I found it in Amazon. Dije, vamos a ver cómo está. Let's see how that one is. Porque es bilingüe también, es bilingüe. Pero dice así, it says like this, versículo 4. Verse 4. Ni presten atención. Sorry. Estaba mirando chapter 1. Capítulo 1 by accident. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Si Dios nos permite, quería hacer hasta el versículo 7, pero el Señor me dio mucho en este versículo, me reveló mucho los últimos 2 días. So originally I wanted to go up to verse 7, I should say, but the Lord actually showed me a lot over the last 2 days. Y una de las cosas que vamos a ver es lo que el Señor desea. So one of the things we're going to see is what God desires. Porque el Señor tiene un deseo, un buen plan para cada uno de nosotros. So the Lord has a desire, right? A good plan for each and one of us. Pero, así como Dios tiene planes para nosotros, también nosotros tenemos que tener esos planes que el Señor tiene para nuestras vidas en oración. So just like the Lord has these good plans for our lives, so we also have to keep all of God's plans in His perfect will in prayer. Porque como les he dicho muchas veces, todo lo que hacemos tiene que ser por oración. So I've told you guys in the past, everything we do has to be done by prayer. ¿Verdad? La semana pasada estudiamos donde dice así. So last week we studied where it says, en el versículo 1, exhorto pues que todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. So last week we read chapter 2 verse 1. It says, therefore I exhort first of all that all supplications, prayers, intercessions, and giving be thanks be made for all men, ¿verdad? Entonces, lo que vimos fue que Pablo nos dice que oremos. So we saw that Paul saying to pray. Y la oración es lo más importante que podemos hacer cuando recibimos a Cristo. See, prayer is the most important thing we can do when we receive Christ. When Jesus comes to our lives, cuando Cristo viene a nuestras vidas, es parte de quien somos. No es una opción, es quien somos ahora. See, it's not an option, it's who we are today. Es parte de nuestra vida. It's part of our life. Y el versículo 4 nos dice eso. Nos dice que, what does it say? El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Who desires all men to be saved.
Y lo primero que vemos aquí son dos cosas en este versículo. Vemos el deseo de Dios y vemos que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. So we see two things here in this verse. First, we see God's desire for humanity. And secondly, we see that God desires that all men come to the knowledge of truth. So we see God's grace, right? Vemos la gracia de Dios. Vemos la salvación que se nos ofrece. We see that salvation that's been offered to us. Pero tengo una pregunta. Y esta es una pregunta muy importante. I have a question. It's a very important question. ¿Cuál es el mejor comentario para la vida? Oh, disculpe, para la Biblia. What's the best commentary for the Bible? Es la Biblia. It's the Bible. El mejor comentario para la Biblia es la Biblia. Best commentary for the Bible is the Bible. Y se los digo porque a través de la oración el Señor me estaba dando así, ¡pum!, verso tras verso tras verso de la Biblia acerca de la salvación. So, through prayer, the Lord kept giving me nothing but verse by verse by verse regarding salvation. Entonces vamos a tener muchos versículos ahora. We're going to see a lot of verses tonight que hablan acerca de esos dos temas. Two verses that speak on those two themes. La salvación y la verdad. Salvation and truth. Porque es lo que vamos a estudiar. That's what we're going to study. Romanos 10, 16 y 17 dice, pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So Romans 10, 16 through 17. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed our report? So then faith comes by what? Hearing, and hearing by what? The word of God. Y como podemos ver, Pablo le escribe a Timoteo esta carta, ¿verdad? Que Dios el Padre solo tiene buenos deseos para nosotros. So what we can see is that Paul writes this letter to Timothy, and in it he says that God has good desires for us. Que todos los hombres vengan a la salvación. That all men come to salvation. Ahora, la semana pasada le estaba diciendo que esta palabra que Pablo usa, hombres, no significa varones, sino la humanidad. So last week, as I shared, was that when Paul's speaking of men, it doesn't mean males. It's speaking about all humanity. Porque es el deseo de Dios que toda la humanidad sea salvada. That's God's desire, that all humanity be saved. Pero ¿cómo vienen a la salvación? Now here's the question. How do you come to salvation? Es muy simple. It's very simple. Que los hombres que predican la palabra de Dios enseñen su verdad. That the man who preached the word of God teach the truth. ¿Por qué se los digo? Porque vamos a ver un poco del tema más adelante de la iglesia moderna de ahora. So later on we're going to see a little bit of the theme, right, of the modern church. La iglesia moderna de ahora, como vamos a ver más adelante, es tu verdad. No la de Dios, sino la tuya. So later on we're going to see a theme that is happening in modern day churches. It's your truth. Doesn't matter what God's truth is, it's your truth. Y ese es el error de la iglesia de los pastores hoy en día, porque quieren satisfacer a la gente. No quiere que la gente se vaya de la iglesia. Entonces traen fábulas del mundo. See, that's the error of today's Bible teachers. They don't want to insult people. And so they bring in these fables that just aren't the truth. No es la verdad. Y como les he dicho, and I'll say it again, yo prefiero que se enojen conmigo, pero que tengan la salvación y tengan la verdad, a que se vayan de aquí felices y directamente al infierno. I would rather you get upset with me because I tell you the truth and I share with you the gospel than to let you walk out that door and let you walk out all smiling and happy and straight to hell. Porque es el deber del pastor hablar de la salvación. See, it's the calling of the pastors to speak on salvation. Pero ¿cómo es que vamos a venir a la salvación? How are we going to come to salvation? A través de las escrituras, through scripture.
al oír el evangelio de Jesucristo, el evangelio de arrepentimiento. See, it's when we hear the gospel of Jesus Christ, the gospel of what? Repentance. Cuando tú recibes la salvación, when you receive salvation, entras a una relación íntima con Dios, el Padre, a una relación de padre e hijo. See, when you receive Jesus Christ and you receive salvation, you enter into an intimate relationship with God the Father, a relationship of father and child. Pero sucede algo, but one thing happens. La ira que Dios tenía contra ti por tu pecado es apaciguada, porque recibes a su unigénito Hijo Jesús como tu Salvador. See, the wrath that God had once towards you because of sin, when you receive Jesus Christ, ceases. It stops because you have received His blessed Son, His one and only Son, as your Savior. Una cosa que les estaba diciendo, que el Señor me dio a recordar es esto. So one thing that I was telling you and the Lord reminded me was que la semana pasada examinamos el impacto de la oración que tiene en la vida del creyente. So last week we studied about the impact that prayer has in the life of the believer. Y les hice una pregunta and I asked you a question. ¿Estás agradecido por las dificultades en tu vida? Are you grateful for the hardships in your life? ¿Estás agradecido a Dios porque permite que pases por pruebas duras? Are you grateful to the Lord that He allows you to go through hardships in your life? ¿O solo le agradeces cuando todo está bien y bonito? Or are you only thankful when everything is nice and smooth? Yo les dije, yo le agradezco a Dios que yo he pasado muchas dificultades y las sigo pasando porque esas dificultades me ponen en mis rodillas. So I share that I am grateful to the Lord every day, and I thank Him every day for allowing me to go through these trials, because those trials draw me closer to the Lord, and they make me fall on my knees and pray. Sí, exactamente. It helps you grow spiritually. Y eso fue lo que dije. That's what I said. Cuando leemos Marcos 11, 25 y 26 dice así, Mark 11, 25, 26 says, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará vuestras ofensas. So Mark 11, 25 reads, and whenever you stand and pray, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive their trespasses, neither will the Father forgive yours. Y les tengo que hacer esta pregunta antes de que avancemos. So I have to ask you this question before we continue. ¿Tienes pecado del que no te has arrepentido este día? Is there sin in your life today that you haven't repented of? Porque si no has confesado tu pecado, Dios no va a escuchar tus oraciones. See, if you haven't repented of your sin and confessed it, God is not going to hear your prayers. Si Dios no escucha tus oraciones, ¿cómo vas a traer a otros a la salvación? Si tú estás en pecado. See, if you haven't confessed your sin, how are you going to bring others to salvation if you haven't confessed your sins? La semana pasada, so last week, el viernes, fui a dejar a mi esposa al tren, al metro, para irse al trabajo. So last week I took my wife to the metro so she can go to work. En el camino venía diciendo, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo este día? Señor, ¿cómo me vas a usar? So on my way back I was praying and saying, Lord, how do you want to use me this day? Y el Señor me puso un llamado duro en mi corazón. The Lord put this calling in my heart. Y lo sentía. Y escuché su voz decirme, vete a la Marqueta Las Glorias. And I heard the Lord say, right, go to the Market Las Glorias. Okay.
Fui a la Marqueta Las Glorias. Went to the market Las Glorias. Me iba a estacionar en una sección y me dijo el Espíritu Santo, no, vete para allá. I was going to park in this one spot and I heard the Holy Spirit say, no, go park over there. Okay. Me parqué, me estacioné. I parked. Me bajé del carro y me topé con un señor. I got out the truck and I ran into one man. Y me dijo el Espíritu Santo, habla con él. Talk to him. Okay. Empecé a hablar con él. Le hablé acerca del Evangelio. Al final me dijo, este es mi número, llámame. So when I was talking to him, I was talking about the gospel of salvation. At the end, he said, here's my number, call me. Si tuviera pecado en mi vida, que no he confesado, ¿hubiera escuchado a Dios? No. See, if I had sin in my life that I haven't repented of, would I have heard the Lord? No. Si tuviera pecado en mi corazón en ese momento, ¿cómo puedo traer a otra persona a la salvación? See, if I got sin in my life, how can I bring somebody else to sin? Es como el que te dice, vamos a orar por esta persona, pero está viviendo con su novia en pecado. ¿Lo vas a hacer? Right? It's like that person that tells you, hey, let's pray for so-and-so, but you know that they're living with their girlfriend and then they're in sin. Are you going to do it? No. Nosotros tenemos que hacer lo que le agrada a Dios. See, we have to do what pleases the Lord. Y esto es que todos los hombres sean salvos. That all men be saved. Y dice que vengan al conocimiento de la verdad. And they come to the what? To the knowledge of the truth. So, el deseo de Dios es que nosotros prediquemos la salvación. The will of God is that we preach salvation. Sin comprometer la palabra de Dios. Without compromising the word of God. Por eso les digo, a veces les voy a decir algo y yo sé que duele, pero es la verdad. Now, I'm going to tell you sometimes things that hurt, but it's the truth. Porque a mí me da tanto gozo cuando alguien recibe al Señor. See, I get a lot of joy when somebody comes to Christ. En el último mes, he ido a hacer varias visitas. In the last few weeks, en las últimas semanas, so in the last few weeks, I've done a few home visits. Y son personas que ya están a punto de fallecer. So, it's people that are right at the point of death. Y por la gracia de Dios, by the grace of God, siempre he creído, han recibido al Señor como su Salvador. So every time they've gone, I've gone over to visit these different people, they receive the Lord as their Savior. Pero yo les doy el Evangelio de Jesucristo. See, I preach the gospel of Jesus Christ. Porque el Evangelio es el que salva. It's the gospel that saves. 2 Timothy 2:4. Es el Evangelio que salva. See, it's the gospel that saves. Pero el Espíritu Santo te va a usar a ti, que estás salvo, para traer a otros a la salvación. So it's the Holy Spirit that's in you, that's going to use you to bring others to salvation. Pero si tú no tienes esa relación íntima con Dios el Padre, ¿cómo te va a usar el Señor? See, but if you don't have that intimate relationship with the Father, how is the Holy Spirit going to use you? How's the Lord going to use you? Dice Juan 7:37, so John 7:37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y le alzó la voz, diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Pero ¿qué bebemos? What do we drink? Bebemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace un manantial en nuestra vida. So we drink the word of God, right? We swallow it. And that water becomes a fountain in us. Empieza a brotar agua que da vida. It begins to give living water.
Si tú tienes agua que da vida, ¿no te gustaría que alguien beba de esa agua también? If you have living water, wouldn't you like somebody to have that same living water? Por eso es que la salvación se encuentra en Jesús. Su palabra se hace un manantial en nosotros y nosotros llevamos ese manantial a los que la necesitan, el agua de vida. See, Jesus is our Lord. His word becomes a living water, a fountain in us. And we take this living water to others who need it. Y ellos beben de esa agua y son salvos. La palabra de Dios. See, they drink that water and they're saved, the word of God. La beben por fe. We drink it by faith. Quiero que veamos las dos cosas de esto. Porque estas palabras que leímos en el segundo capítulo, versículo 4, son palabras impactantes, conmovedoras e impresionantes que Pablo comparte con nosotros esta noche. So the words that we're looking at tonight, or these two words, are very impactful, poignant, and impressive. These are the words that Paul's using for us to read in these verses. Como les digo, el Señor me dio muchos versículos. Like I told you, the Lord gave me a lot of verses. Muchos, a lot. Porque el deseo de Dios es que todos sean salvos. The desire of God is that all humanity be saved. Como dice Juan 12, 27, like John 12, 27. Jesús, right? Jesus. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. So, déjale cambio. In John 12:27 we read, Jesus speaking, now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? But for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice from heaven saying, I have glorified it and will glorify it again. El propósito de Jesús, the purpose of Jesus, ¿para qué fue? What was it for? ¿Para vivir una vida tranquila en el mundo? To live a peaceful life? Tranquil life? No. Él vino para una razón, para dar salvación. He came for one reason, to bring salvation. ¿Salvación a quién? ¿A los que están buenos? No, al pecador. He came to bring salvation not to those who think they're good, but to those who know they're sinners. Nosotros. Yo fui uno de esos que pensaban que si hacía ritos religiosos iba a estar bien con Dios y que iba a entrar al reino de Dios. Porque hice los ritos religiosos. Todos los ritos. I thought I was good because I did all my religious rites. I'm going to get into heaven. I've done all my rituals. Pero es lo único que es. Son ritos religiosos. No es una relación con Cristo Jesús. See, all it is just religious rites. They're not a relationship with Jesus Christ. Muchos confían en sus ritos. En esos ritos de la iglesia. See, many trust in those rites. Pero eso no te garantiza la entrada al cielo. That doesn't guarantee you entrance into heaven. Tu salvación por fe en Cristo Jesús, eso es lo que te garantiza la salvación. See, it's your faith in Jesus Christ that guarantees you your salvation. Es lo que predicó Pablo. So Paul preached. Es lo que predicó Pedro, como veremos. That's what Peter preached. Es lo que predicó Santiago. That's what James taught. Es lo que predicaron los otros apóstoles. That's what the other apostles taught. La salvación viene a través de Cristo Jesús, no de la religión. Salvation comes through Jesus Christ, not religion. Pero a través de la salvación que tenemos en Cristo viene también la sabiduría, el entendimiento.
de las cosas que le agradan a Dios. So through that salvation we have in Jesus Christ also comes what? The knowledge and the understanding of what we have in Jesus Christ. What Father God wants for our lives. Entonces, como les digo, la razón que Dios vino a la tierra en la semejanza de hombres, lo vemos en Lucas 2, 6, 11. So, the first thing we can see is that the reason that God came down in the likeness of men, that is in the flesh, was to save us. And we see that in Luke 2, 16 and 11. Yo estaba pensando ahora, so I was thinking about this today. La muerte de Jesús, the death of Jesus. Una muerte horrible, ¿verdad? It was a horrible death. Pero él estaba dispuesto a morir para salvar al pecador. He was willing to die to save the sinner. Él estaba a morir para retomar la propiedad de este mundo de Satanás. See, he was willing to die to take back ownership of this world from Satan. Porque como les he dicho, hay dos reinos. I've told you, there's two kingdoms. El reino de Satanás, que es este mundo, y el reino que está por venir, que es el de Cristo. See, there's two kingdoms. The kingdom of the world that belongs to Satan, and the kingdom that is to come, which is Jesus Christ. ¿Cómo lo sabemos? How do we know that? Bueno, cuando miramos Lucas 4:6, when we look at Luke 4:6, dice así. Y este es Satanás, this is Satan, hablando con Jesús en la tentación, speaking of Jesus in the temptation, right? Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le escribió o le respondió, las escrituras dicen, adorará al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. So when we look at Luke 4:6, right, Satan speaking, he says, and the devil said to him, all this authority I will give you and their glory, for this has been delivered to me, and I will give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship me, all will be yours. And Jesus answered and said to him, get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Entonces, la razón por la que vino Jesús es para salvar a nosotros del infierno. The reason Jesus came was to save us from hell. Por eso fue que murió en la cruz. That's why he died on the cross. Y Pablo dice, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. That's why Paul's saying that the desire of God is that all men are saved. Pero desafortunadamente, como sabemos, no todos van a recibir el evangelio. So sadly, as we know, not everybody's going to receive the gospel. Lastimosamente, como sabemos, muchos van a rechazar la salvación. Sadly, as we know, many are going to reject salvation. Billy Graham tiene un estudio que se dice 7 personas que no deberías de compartir más el evangelio. So Billy Graham has a study that's it's named, if I remember correct, 7 people whom you should no longer share the gospel with. Y eso es en referencia a gente que siempre van a usar excusas y tácticas para combatir el evangelio, porque no lo quieren escuchar. So that's in reference to people who use excuses and tactics to combat when you're preaching about the gospel because they don't want to hear it. En otras palabras, está cayendo el evangelio que traes tú, el agua viva está cayendo al piso. So in other words, that living water that you bring in the gospel is just falling on the floor. Pero como les dije, va a haber gente que está madura. Ya están preparados para recibir el evangelio. So I've shared with you guys that there's going to be people who are ripe and ready to receive the gospel. Unos tienen la oportunidad de recibir el evangelio en su cama de muerte. Some are blessed to still be able to receive the gospel in their deathbed.
Yo les estaba diciendo, en el último mes he ido a varias casas o a varios lugares a visitar a gente que ya está falleciendo, a compartir el evangelio y a darles la oportunidad de que vengan a la salvación. Y lo han tomado. So I've shared with you guys that over the last few weeks I've been able to go to different homes, different places, different hospitals to share the gospel, because these people are at their deathbed, and guess what? They receive it. They receive salvation. Y cuando me llega la noticia de que ya fallecieron, yo no me entristezco. Al revés, empiezo a regocijar. See, when the news comes to me that they passed, I don't get sad. Instead, I rejoice. ¿Por qué? Porque han recibido a Cristo Jesús y tienen salvación y están en el reino eterno. See, I rejoice because I know that they received Christ into their hearts, into their lives, and now they're in the eternal kingdom with the Lord. Están en la salvación. Y ese es el evangelio que nosotros tenemos que compartir. See, I know that they're in eternal heaven, right? They're with the Lord, and that's the gospel that we got to share. El Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento. The Lord desires that all of us come to repentance. Pero como les digo, nosotros como creyentes tenemos que hacer nuestra parte. See, as I tell you, as believers, we have to do our part. ¿Cuál es nuestra parte? What's our part? Compartir el evangelio. Share the gospel. Hay muchos que dicen, bueno, a mí no me dijo el Señor que yo hiciera eso. ¿Cómo que no te dijo? No, a mí no me ha llamado a ser pastor. See, there's a lot of people who say, well, the Lord didn't call me to do that. And I'll say, what do you mean? No, He didn't call me to be a pastor. El último capítulo de Mateo, the last chapter of Matthew, ¿lo has leído? Donde dice el Señor, vayan. Where the Lord says, vayan, go. Él no está diciéndoles solo a los apóstoles, está diciéndoles a todos. He's not just telling the apostles, He's telling everybody. Es el llamado de todos los creyentes, llevar el evangelio, compartir el evangelio. See, it's the calling of all believers to go and share the gospel. El evangelio de la salvación. Porque ese es el deseo de Dios. That's the desire of God. The gospel of grace, the gospel of salvation. Si tú tienes digamos, Carlos, tienes la oportunidad de compartir con alguien el evangelio y sientes el llamado en tu corazón, ¿vas a quedarte callado o vas a obedecer a Dios? All right? So I was asking Carlos, if he feels that desire in his heart to share the gospel, is he going to stay quiet or is he going to share the gospel? Ahora, ¿cómo vamos a sentir el llamado de compartir el evangelio? ¿Cómo sabes cuando Dios quiere? Now, how are you going to know when the Lord is telling you to share the gospel? How do you know that? Como les he dicho, la oración, prayer, confesar tus pecados, confess your sins, para que tengas una línea directa al Señor y Él escuche tus oraciones, so that you can have a direct line to the Lord and He'll hear your prayers. Y Dios va a usar tu vida para traer a otros a la salvación. God's going to use your life to bring others to salvation. Así fue como me salvaron a mí. That's how I was saved. El Señor escuchó la oración de este hermano Albert, y Albert me compartió el evangelio. Yo lo recibí en mi corazón y desde ese día he caminado con Cristo 24 años. See, Brother Albert was praying. He heard the Lord. He shared the gospel with me. I came to salvation and I've been walking with the Lord ever since. That was 24 years ago. Si Albert no hubiera escuchado el llamado que el Señor le puso en su corazón de compartir el evangelio, yo estuviera caminando directamente al infierno. See, if Albert hadn't heard from the Lord to share the gospel with me, right, I would have been walking straight to hell. Pero por la gracia de Dios, Albert le fue fiel al Señor y compartió el evangelio de la salvación conmigo. See, but by the grace of God, Albert heard of the Lord and he shared the gospel with me. Y lo primero que me dijo Albert, the first thing he told me, arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesucristo. Repent of your sins and receive Jesus Christ. Era todo. That was it.
En el momento que dije, Señor, ven a vivir a mi vida, me arrepiento de toda mi maldad, sé mi Dios y mi Rey desde ahí en adelante, yo fui salvo. See, from the moment I said, Lord, forgive me of my sins, come and live in my life, be the God of my life, be the King of my life, I receive you as my Savior, from that day forth, I was saved. Es todo. That's it. Pero comienza aquí. Starts here. En el corazón, in the heart. Que es obediente a Dios. That is obedient to the Lord. Que no es temeroso porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder. See, it's not a heart that's fearful, but because the Holy Spirit is a spirit of power. Si el Espíritu Santo está en ti, tú no vas a ser temeroso a compartir el Evangelio. See, if the Holy Spirit is in you, you're not going to be fearful to share the gospel. You're not. No vas a estar. Es más, cuando estás en oración, en tus rodillas, vas a ser saturado del Espíritu Santo. Vas a sentir el poder de Dios. See, when you're on your knees in prayer, you're going to be saturated by the Holy Spirit. You're going to feel the power of God. Como les he dicho, as I've shared with you, yo llego temprano. I get here early. ¿Y qué hago? What do? Me meto en la oficina. I go into the office y me pongo a orar. I start praying. Hasta que siento el Espíritu Santo llenarme con su poder. Until I feel the Holy Spirit fill me with His power. Quiero decirles algo. I want to share something with you. Me dolió el corazón. It hurt my heart. Pero al mismo tiempo me alegré. At the same time, I was joyful. Esta semana en la nación de la República del Congo encontraron en una iglesia 70 cristianos decapitados por un grupo de musulmanes. So this week in the Democratic Republic of Congo, they found 70 Christians in a church that were beheaded. Fueron matados por su fe. They were murdered for their faith. Pero la salvación de ellos ya estaba garantizada en Cristo Jesús. See, their salvation was guaranteed in Jesus Christ. Y ahora están en la gloria de Dios. And now they're in glory with Him. En un día los voy a ver. One day I'm going to see them. You know, a veces decimos nosotros que es difícil compartir el Evangelio. En estas naciones es imposible. Sometimes we say it's hard to share the gospel, but in these nations it's literally almost impossible. Ahí te cuesta la vida compartir el Evangelio de la salvación. In these nations, it will cost you to share the gospel of salvation. Pero es el deseo de Dios. Y estos hermanos cumplen con ese llamado. That's the desire of God, and yet these brothers fulfill that calling. Mira lo que dice Ezequiel. Look at Ezekiel 18:23. Ezekiel 18:23 dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. El Señor no vivirá si se aparta de sus malos caminos. Verse 23, do I have any pleasure at all that the wicked should die, says the Lord God, and not that he should turn from his wicked ways and live? ¿Qué es el deseo de Dios? ¿Que muera limpio? No, el deseo de Dios es que viva limpio, viva en arrepentimiento. See, the desire of God is not that the wicked die, but rather that the wicked should live in repentance. Porque después de arrepentirse dejan de ser malignos. Once you repent, you stop being wicked. Y empiezas a vivir para la gloria de Dios. And you start living for the glory of God. ¿Cómo lo sabemos? How do we know? Mira lo que dice Hechos 2:36. Look at what it says in Acts 2:36. Sepa pues ciertísimamente, recuerda esa palabra, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo,
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice que recibirás el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. So Acts 2:36. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified both the Lord and Christ. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Listen, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus for the remission of sins. And you shall receive who? The Holy Spirit as a gift, right? For the promise is to you and to your children, and listen to this, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. ¿Qué recibes cuando eres creyente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de que tú perteneces a Cristo. See, the Holy Spirit is what you receive, right? When you're a believer. And the Holy Spirit is the seal, the mark that you belong to Jesus Christ. Una estampilla cuando, digamos, mandas una carta, ¿qué le pones? Una estampilla, ¿verdad? Y esa estampilla lleva un sello del gobierno de los Estados Unidos. See, when you mail a letter, you put a stamp on it, right? But that stamp has that little stamp gets another stamp on top of it. That stamp says that now it belongs to the government. Hasta que llegue a su destino, pertenece al gobierno. Till it arrives to its destiny, it belongs to the government. Si alguien abre esa carta, van a la cárcel. If anybody opens that letter, they go to jail. Pues Jesucristo es el sello que cargamos nosotros. Jesus is that seal. El Espíritu Santo es el sello. Jesus, the Holy Spirit is that seal. Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. We have the Holy Spirit as our gift. Es el Espíritu Santo que te dice, hey, ve, comparte con esta persona el Evangelio. Hey, go share with this person the gospel. Pero si tú no escuchas la voz del Espíritu Santo, hay un problema. See, if you don't hear the gospel, the voice of the Holy Spirit, there's something wrong. Para mí, lo más hermoso es compartir el Evangelio de Cristo Jesús. The most beautiful thing to me is to share the gospel of Jesus Christ. Donde sea que vaya, anywhere I go. A veces estoy en línea en la marqueta y el Espíritu me dice, hey, comparte con él. Okay. Sometimes I'm at the market, in line. And the Holy Spirit will say, hey, go share with that person. Okay. Afuera de las tiendas, outside the market. Me pongo a conversar con la gente hablándoles de la salvación en Jesucristo. See, outside the market, I start sharing the gospel about salvation in Jesus Christ. A veces con los testigos de Jehová. Even the Jehovah's Witnesses. Hasta a veces los mormones. Even the Mormons a veces, sometimes. Oh, hey, bro, I want to talk to you about Jesus Christ. Hey, quiero hablar contigo acerca de Jesús. Quiero que tú te vayas al cielo. I want you to go to heaven. Y se me quedan mirando like, what? They're looking at me like, are you crazy or what? No, deja hablarte de la salvación, carnalera. Jesucristo es el camino al cielo. I want to talk to you about Jesus Christ, bro, because he's the way to heaven. No Joseph Smith. Not Joseph Smith, okay? No es él. Él no te lleva, él te lleva al infierno. Joseph Smith doesn't take you to heaven, he takes you to hell. Y los mormones se andan quedando like, what? No saben ni qué decir, don't even know what to say. But we're called to do that. Somos llamados a compartir eso. ¿Por qué? Why? Porque mira lo que dice. ¿Qué es la segunda parte? What's the second part de ese versículo, that verse? Que vengan al conocimiento de qué? La verdad. The what? To come to the knowledge of what? The truth. Joseph Smith es la verdad. Is Joseph Smith the truth?
Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, ¿es la verdad? Is Charles Taze Russell, the founder of the Jehovah's Witnesses, the truth? No. ¿Buddha es la verdad? Is Buddha the truth? No. But Muhammad. No. ¿Quién es la verdad? Who's the truth? ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Yo me acuerdo que dijo Jesús, I remember Jesus saying, yo soy la vida, la verdad y el camino. Y nadie viene ante el Padre más que ¿por quién? Por mí. See, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father but through who? Me. Me. Esa es la verdad. Y eso es lo que tenemos que compartir. Como te digo, a veces se van a enojar. It's all right. They're going to get mad at you. It's all right. Pero tenemos que compartir la verdad. ¿Cómo puede predicar Pedro la salvación con tanta audacia? How can Peter preach salvation with such boldness? El Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. El creyente está empoderado por el Espíritu de Jesús. Esa es la esperanza de nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús. See, the believer is empowered by who? By the Holy Spirit. Whose Holy Spirit? The Holy Spirit of Jesus. That's our hope. Our salvation is in Jesus. Por eso es que tenemos que predicar la verdad. That's why we have to preach the truth. Dios el Padre, God the Father, mandó a su Hijo a morir en una cruz, right? God the Father sent His Son to die on a cross para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. So that all who believe in Him have eternal life. John chapter 1, verse 8. Juan, capítulo 1, versículo 8. Boom. Para eso vino Cristo, a darnos la salvación y a darnos la verdad. That's why He came, to give us salvation and to give us the truth. Piensa en esto. El que fue crucificado al lado de Jesús, el ladrón, fue salvo en un instante. Right? That thief on the cross, he was saved in a moment. Ese ladrón no tuvo tiempo de ir a hacer ritos religiosos o oraciones a ídolos. See, that sinner, that thief, he didn't have time to go do religious rites. He didn't have time to go do all these prayers to all these idols that they used to do too. No, él fue salvo en ese momento. He was saved in that moment. ¿Por qué? Why? ¿Qué le dijo a Jesús? What did He tell Jesus? ¿Quién se acuerda? Who remembers? Remember me? Lord, remember me when you come into what? Your kingdom. Señor, recuérdame cuando entres ¿dónde? En tu reino. Porque en ese momento, ese ladrón se arrepintió y creyó en Jesús. See, in that moment, that thief repented and believed in Jesus. ¿Y qué le dijo Jesús? No, chale, no creíste en mí antes, yo no te voy a salvar, carnal, ahí muérete. Did Jesus say, you know what? No, bro, forget it. You didn't believe in me before, so you can die right there. No, Jesús le dijo esto, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Este día estarás conmigo en el paraíso. This day you will be with me in paradise. Man, faith. That's all it is. Faith. To believe that Jesus is your Savior. Tu fe para creer que Jesús es tu Salvador. La fe para creer que Jesús es la verdad. The faith to believe that Jesus is the truth. Hermanos, hermanas, si tenemos fe en Cristo Jesús, vamos a compartir esas dos cosas. If we have faith, brothers and sisters, in Jesus Christ, we're going to share those two things. The truth with boldness, como Pedro. La verdad como Pedro con audacia, sin miedo. Porque el Espíritu Santo que está viviendo en ti te va a dar ánimo, te va
a dar esa fuerza. See that Holy Spirit that dwells in you? He's going to give you courage. He's going to give you strength. Te va a dar la audacia, the boldness. Estaba pensando en nuestros hermanos en África que murieron, ¿verdad? I was thinking of our brothers and sisters in Africa who died por su fe, for their faith. Ellos fueron probados. Y ellos perseveraron en su salvación hasta el fin. Y ahora están con Cristo. So I was thinking about these brothers and sisters, right? They were tested for their faith and they endured in their salvation to the end. And now they're what? They're with Christ. Te voy a decir esto. I'm going to share this with you. Muchas personas sienten que primero tienen que volverse santos para estar más cercas a Jesús. Pero en realidad es del otro lado. Jesús es el camino hacia la santidad. Él te santifica cuando Él te salva de tus pecados. Sin la salvación no hay santificación. Let me share this with you. Now, a lot of people feel that they first have to become holy to get closer to Jesus. But it's actually the other way around. Jesus is the way to holiness. He sanctifies you when He saves you from your sins, because without salvation there is no sanctification. ¿Qué es la santificación? What is sanctification? ¿Qué significa? What does it mean? What does sanctification mean? ¿Qué significa la santificación? Set apart. Separado. ¿Separado de qué? Separated from what? From sin. Del pecado. ¿Para qué? For what? To live a life in Christ. Para vivir una vida en Cristo. To live a life to preach the gospel. Para vivir una vida para predicar el evangelio. To live a life to teach the truth. Para vivir una vida para enseñar la verdad. Como te digo, si a mí no me hubieran compartido eso, yo no tuviera la salvación. So I tell you, if they didn't share that with me, I wouldn't have salvation. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad significa que Dios es la encarnación misma de todo lo que es verdad. Because the knowledge of truth means that God is the very embodiment of all that is truth. Significa que todo lo que Él dice y todo lo que Él hace es completamente confiable y por lo tanto no puede ser falso. Esto enfatiza la naturaleza absoluta e inquebrantable de Dios, que es su veracidad. So this signifies that everything He says and everything He does is completely reliable and therefore it cannot be false. This emphasizes the absolute and unwavering nature of God, which is His truthfulness. Si Jesús no fuera el camino a la salvación y Dios lo dijo y no es cierto, Dios hubiera mentido. See, if Jesus is not the way to salvation as God says, but He tells us He is, right, then He would have been lying to us. Santiago 1.13, James 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. So James 1.13 says, let no one say when he is tempted, oh, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone Himself. Estaba pensando en esto. I was thinking of this. El Señor me lo dio a recordar. The Lord brought it to memory. Hubo una pregunta planteada por Pilato, que es verdad. There was a question posed by Pilate. What is truth? ¿Sabían que Jesús ya había contestado esa palabra anteriormente? Esa pregunta anteriormente? Did you know that Jesus had already answered that question previously? Right? Cuando Él dijo, yo soy el camino y la verdad. When He said, I am the way and the truth. Y la vida, en life. Su verdad es la palabra escrita. So, His truth is the written word. Estas palabras que están ante nosotros, these words that are before us. Estas palabras son verdad. These words are truth.
Cuando tú lees estas palabras, estás leyendo la voz de Dios. See, when you read these words, you're reading the word of God. Y estas palabras tienen que penetrar tu corazón. These words have to penetrate your heart. Estas palabras deben de conmoverte a pasar más tiempo en oración. These words should move you to spend more time in prayer. Estas palabras deberían de conmoverte a compartir el evangelio de la salvación. These words, they should move you to share the gospel of salvation. ¿Sabías que los fariseos sabían que Jesús hablaba la verdad? Did you know that the Pharisees knew that Jesus spoke the truth? Did you know that? ¿Sabías? Pero lo odiaban, but they hated him. ¿Cómo lo sabemos? How do we know? Marcos 12 al 13. So Mark 12, verse 13 dice, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que te cuidas de nadie o no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. So it says, then the Pharisees sent some of the Herodians to catch him in the words. When they had come to him, they said, Teacher, we know that you are true and that care about no one, right, what they think of him, for you do not regard the person of men, but you teach the way of God in truth. So ellos mismos sabían que Jesús hablaba la verdad, pero lo odiaban. Now they knew that he spoke the truth, but they hated him. ¿Por qué lo odiaban? Why did they hate him? Because he called them out on their sin. Él los llamó en su pecado. Él se los echó en cara todo su pecado. He showed them in their face all their sin. Su hipocresía. Their hypocrisy. Cuando tú dices la verdad, when you share the truth, la gente no le va a gustar. They're not going to like it. Yo te lo digo, a mí me lo han dicho en mi cara. They've told me in my face. But you know what? ¿Sabes qué? Yo tengo que decir, yo compartí la verdad. I share the word, the truth. No sé si miraron el video de una pastora. I don't know if you saw the video of this pastor, female pastor, donde está hablando de la mujer Syrophoenician. She's speaking about the Syrophoenician woman. Y dice, hablando de Jesús, dice que es uno de los peores ejemplos que podemos ver. You remember the Syrophoenician woman? Remember her? La mujer que tenía una hija que tenía un demonio. Viene a Jesús y le dice, mi hija tiene un demonio, y el Señor le dice, yo he venido al pueblo de Israel. And she has she comes to the Lord, right? And she says, Lord, my daughter is demon possessed. And the Lord says, I wasn't called but to the house of Israel. Not to the dogs. Dice, no a los perros. Él en ese momento no está insultando a la mujer. In that moment, he's not insulting the woman. Right? Está poniendo a prueba su fe. He's putting her faith to the test. Porque la mujer tiene en su conversación, en su diálogo con el Señor, le dice, sí, Señor, pero hasta las migajas que caen de la mesa, los perritos se las comen. So even the crumbs that fall from the table, the dogs eat it, right? Pero es una conversación muy hermosa. It's a beautiful conversation, pero esta mujer falla completamente el mensaje que el Señor está dando. This woman completely misses the mark on what the Lord is teaching. Y cuando miré el video, lo que ella está diciendo en esa congregación, ya no quedo en shock. See, when I saw that video, what she's teaching that congregation, it no longer shocks me. Porque esas falsas pastoras que están en pecado, see, these false teachers, females, they're in sin. Porque en realidad es lesbiana.
Y es pastora. The truth is, she's a lesbian and she's a pastor. Pero ella está criticando a Jesús. Es lo peor que puedo ver. It's the worst I can see. Yo dije, quizás tú deberías de leer la Biblia. Maybe you should read the Bible. Porque el ejemplo que estoy viendo en ti es lo peor que puede haber. Because the example I'm seeing in you is the worst that can be. Y un día me retaron a mí de eso. One day they challenged me on that. Why can't women be pastors? ¿Por qué las mujeres no pueden ser pastoras? Porque la Biblia dice, because the Bible says it. Y lo vamos a ver en Timoteo. We're going to see that in Timothy. ¿Y por qué las mujeres pastoras no pueden ser lesbianas? Why can't female pastors also be lesbian? Porque es pecado. Because it's sin. No, tú estás equivocado. They told me. Me dijo, you're wrong. No. You want to read the Bible with me? ¿Quieres leer la Biblia conmigo? Ahorita te lo enseño. Vamos primero a ver Romanos. I said, first, let's go to Romans. Let's see what it says. You know what they said? Shut up. I'm out of here. Mejor se cayó y se fue. Porque la verdad está aquí. ¿Quieres derrotar las mentiras del enemigo? Aquí. You want to defeat the lies of the enemy? Right here. Right here. The word of God is truth. La palabra de Dios es verdad. A mí me tocan caminar las calles del monte. Si I gotta walk the streets of El Monte. Y en las calles del monte me toco con mucha gente religiosa. I run into a lot of religious people. And they come to me with their religion. Me vienen con su religión. This is what I bring. Esto es lo que yo traigo. La palabra de Dios. The word of God. That's it. Es todo. Salvation. Right here. Verse 4. Salvación. Aquí en el versículo 4. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos a través del conocimiento de la verdad. The desire of the Lord is that all men be saved through what? Through the knowledge of truth. ¿Cuál es la verdad? Lo que está aquí. What's written here. Esa es la verdad. Oh, no, tienes que hacer oraciones a este santo para que te escuche Dios. You got to do prayers to the saints so God can hear you. No. La palabra de Dios nos dice el deseo de Dios claramente. Como leemos en Pedro, as we read with Peter, right? God tells us in His Word. Yo amo a mis hermanos católicos. I love my Catholic brothers and sisters. Yo me crié en la iglesia católica. I grew up with the Catholic Church. Pero yo me acuerdo un día, I remember one day, iba a hacer oraciones a la Virgen. I was going to do prayers to the Virgin. Y esto fue antes de ser cristiano. This is long before I became a Christian. Y yo estaba leyendo la Biblia. I was reading the Bible. Y estaba leyendo que no puedes hacerle oraciones a nadie más que a Dios. En Éxodo 20. And I was reading Exodus 20 that you shouldn't do prayers to anyone but God. Y me puse a pensar, wait, ¿cómo está eso? Que no puedo hacer oraciones. Pero el sacerdote dice que tengo que orarle a estos santos y a la Virgen. Pero la palabra de Dios me dice que no. So I was thinking, wait, what do you mean I don't have to do prayers to the saints? But the priest told me to pray to the saints and to pray to the Virgin Mary, but the Word of God is telling me not to. Entonces hay un dilema. There was a dilemma. O Dios está equivocado, either God is wrong, in error, o el sacerdote está equivocado, or the priest is in error. El sacerdote es un hombre. The priest is a man. Dios es el creador. God is the creator. Dios me dice, esta es mi palabra. God says, this is my word. Esta es mi verdad. This is my truth. Créala. Believe it. En ese momento llegó esa decisión donde dije, no voy a orarle a nadie más que Cristo Jesús. At that moment I said, I'm not going to pray to nobody else except Jesus Christ.
y seguí siendo católico. I kept being Catholic. Pero siempre había ese problema, ¿cómo que no le oras a los santos? What do you mean you don't pray to the saints? No. Es que la palabra de Dios dice que no. Because the word of God tells me no. Pues, ¿qué tipo de católico eres si no le oras a la Virgen? What type of Catholic are you if you don't pray to the Virgin? Well, yo creo en la Biblia. I believe in the Bible. No, pero el sacerdote dijo, well, the priest said, well, I don't know. Maybe the priest hasn't read his Bible. Quizás el sacerdote no ha leído la palabra. Y se enojaban conmigo, mis familia. My family would get mad at me. But see, I don't go based on man. I go based on the truth in the Word of God. Yo no me baso en lo que dice el hombre, sino en la veracidad de la palabra de Dios. Como te digo, a veces voy a decir cosas que te vas a enojar. You're going to hear me say things that are going to make you mad. Pero mi conciencia y mi corazón están limpios. My conscience and my heart are clean. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es bíblico. What I'm telling you is biblical. Si el argumento lo quieres hacer, vamos a hacerlo de la palabra de Dios. You want to make the argument? Let's make it with the word of God. Enséñame dónde dice que hay otro modo a la salvación en la palabra de Dios. Y si está en la escritura, te lo voy a creer. See, you want to make the argument that we can get to heaven through any other way apart from Jesus? Okay, show me from scripture that there's another way into heaven that's written in the Bible, and then I'll believe you. ¿Por qué? Porque Pedro dice, because Peter says, no hay otro nombre, there's no other name, dado al hombre bajo el cielo por el que podamos ser salvos, excepto el nombre de Cristo Jesús. Esa es la verdad de Dios. See, Peter says there's no other name given under heaven to men by which we must be saved except the name of Jesus Christ. That's God's truth. Eso es la verdad de Dios. That's the word of God and the truth of God. Si hay problema, no es conmigo. Lo tienes con Dios. Tu bronca es con Dios. See, if there's a problem, your problem is with God. Porque yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. I'm going to tell you what the word of God says. Porque Dios es mi juez. God is my judge. Y un día yo voy a estar entre la presencia de Dios. One day I'm going to be in the presence of the Lord. Y Dios me va a decir, tú tenías esto, ¿verdad? God's going to say, you had this, right? Yeah. ¿Lo leíste? Did you read it? Yeah. ¿Lo predicaste en su totalidad? Yeah. Okay. Bien hecho, fiel hijo. God's going to ask me, did you teach it in its all totality, in all that it is, full, completely? I'm going to say, yes, Dad. Okay, enter into the joy of the Lord. Como pastor, yo te voy a decir la verdad. As a pastor, I'm going to tell you the truth. Yo no te voy a decir cosas que te van a hacer sentir solo bien. I'm not going to tell you things that are going to make you feel good. Sometimes we need a nalgada, we need a spanking. Y la palabra de Dios a veces nos da una nalgada. Yo la necesito. I need it sometimes. That good old spanking. But my friends, mis amigos, vamos a vivir por la palabra de Dios y su veracidad. We're going to live by the word of God and His truthfulness. Nuestra salvación es solo a través de Cristo Jesús. Our salvation is only through Jesus Christ. Nadie más. Nobody else. Ese fue el plan del deseo de Dios. That's the plan and the desire of God. Que vengamos a esa realidad. That we come to that reality. A ese entendimiento, to that understanding. De que no hay otro modo de la salvación excepto el nombre de Cristo Jesús. That there is no other way to salvation except the name of Jesus Christ. Y con esto vamos a acabar. We're going to finish. Pero como hacemos siempre, si alguien nunca ha recibido al Señor, as we do all the time, if somebody has never given their life to the Lord, esta es la noche de tu salvación. Tonight is the night of salvation. Es simplemente una oración. It's just a prayer. Como dijo Pedro a los otros judíos, like Peter told the rest of the Jews, repent, arrepiéntate. Es todo. That's it. Recibe a Cristo Jesús en tu corazón. Receive Jesus Christ into your heart. Y serás salvo. And you will be saved.
A mis amigos en Facebook, en YouTube, les decimos lo mismo. My friends on Facebook and YouTube, we tell you the same. Repent. Arrepiéntanse and receive Jesus Christ as your Lord. And receive Him and love Him. Y reciban a Jesús como su Señor y ámenlo. Oremos. Let's pray. Padre eterno, una vez más te damos gracias, Señor, por esta noche. Heavenly Father, once more, we thank you for this night. Y te pedimos, Señor, que bendigas a los que estamos aquí, Señor, con tu palabra. And we ask you, Lord, to bless all of us here tonight with your word. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas con tu espíritu. And we ask you, Lord, to bless our lives with your spirit. Y que tu espíritu, Señor, nos conmueva a predicar la salvación y la verdad. And that your spirit, Lord, will move us to preach the truth and the gospel. Sin miedo, without fear. Para tu gloria, Señor, for your glory. Como Jesús se sacrificó por nosotros. Just as Jesus sacrificed himself for us. Ahora, Señor, ayúdanos a ser fieles, a dar todo por ti. Now help us, Lord, be faithful and give it all for you. Gracias, Cristo, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Thank you, Jesus, for what you did for us on the cross. Te amamos y bendecimos tu nombre. We love you and we bless your name forever and ever, para siempre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Thank you, brothers and sisters. Until next week, may the Lord bless you.